Cada año, en el día más sagrado del calendario judío, el sumo sacerdote de Israel enviaba una cabra al desierto, hacia un demonio al que llamaba por su nombre. El ritual todavía está en tu Biblia. Levítico, capítulo 16. Puedes abrirlo ahora mismo y leerlo. La mayoría de los pastores nunca predicarán sobre esto. Y para entender por qué, tienes que viajar 4000 años atrás en el tiempo, hasta una sola montaña en el norte de Israel, donde 200 ángeles juraron un pacto de sangre para desafiar a Dios juntos. Esa montaña sigue ahí. Soldados israelíes custodian su cumbre hoy en día. Los turistas esquían en sus laderas cada invierno. Y en su base, el propio Jesús un día se pondría de pie y declararía la guerra a las puertas del infierno. Esta es la historia del Monte Hermón, el lugar donde los ángeles cayeron, el lugar que dio origen a los gigantes, y el lugar que, si los textos antiguos tienen razón, todavía podría guardar uno de los secretos más oscuros de la historia bíblica. Para entender por qué esta montaña importa, tienes que verla. El Monte Hermón se encuentra en el punto de encuentro de 3 países modernos: Líbano al norte, Siria al este, Israel al sur. Con casi 2800 metros de altura, es el punto más alto de todo el Levante. Desde su cumbre puedes ver el mar de Galilea a 65 kilómetros hacia el sur. En un día despejado puedes ver hasta el Mediterráneo. La nieve cubre su cima durante 9 meses al año. El agua que se derrite del Hermón alimenta el río Jordán, que alimenta el mar de Galilea, que alimenta la tierra de Israel misma. Cada gota de agua que Jesús bebió durante su ministerio vino en algún momento de esta montaña. Pero el mundo antiguo no veía al Hermón como nosotros vemos las montañas hoy. Los cananeos lo adoraban como a un dios. Lo llamaban Baal Hermón, Señor Hermón. Los sidonios lo llamaban Sirión. Los amorreos lo llamaban Senir. Cada cultura antigua que se acercó a esta montaña le dio un nombre, y cada uno de esos nombres tenía peso religioso. No simplemente subías al Monte Hermón, hacías una peregrinación, llevabas ofrendas, estabas entrando en territorio divino. Sin embargo, el nombre hebreo es el que más importa. En hebreo, la palabra Hermón viene de la raíz Jerem, y Jerem no significa simplemente sagrado o santo, significa algo mucho más oscuro. Jerem significa consagrado a la destrucción. Una cosa puesta bajo Jerem es una cosa que ha sido maldecida, separada, prohibida. En la Biblia hebrea, cuando una ciudad entera era puesta bajo Jerem, significaba que todo ser viviente en esa ciudad debía ser destruido. Nada podía salvarse, nada podía tomarse. Entonces, ¿por qué alguien le pondría a una montaña el nombre de la maldita? Algunos estudiosos creen que la montaña recibió este nombre por lo que los pueblos antiguos recordaban que había ocurrido allí. Algo tan terrible que se negaban a escalarla. Algo tan prohibido que la montaña misma fue marcada como tierra maldita. Pero ¿recordado por quién? ¿Marcado por quién? ¿Y por qué? Para eso necesitamos abrir un libro que tu Biblia probablemente no incluye. En 1947, un joven pastor beduino estaba lanzando piedras dentro de unas cuevas cerca del Mar Muerto cuando escuchó algo romperse. Bajó a investigar. Lo que encontró cambiaría la historia de los estudios bíblicos. Dentro de esas cuevas había vasijas de barro. Dentro de las vasijas había pergaminos, más de 900, los rollos del Mar Muerto. Entre esos rollos, en múltiples fragmentos, los estudiosos encontraron copias de un libro que había sido silenciosamente retirado de la Biblia cristiana más de 1600 años antes. El libro de Enoc. Ahora bien, Enoc no es una figura desconocida. Se menciona en Génesis capítulo 5. Es el bisabuelo de Noé. La Biblia dice algo extraño sobre él.
Dice que Enoc caminó con Dios y dejó de existir porque Dios se lo llevó. No murió, fue llevado. Una de solo 2 personas en la Biblia a las que esto les sucede. El libro de Enoc afirma ser su relato de lo que vio durante esos viajes con Dios. Y la primera sección de este libro, llamada el Libro de los Vigilantes, describe en detalle lo que ocurrió en el monte Hermón. Durante siglos, este libro fue considerado escritura sagrada. El historiador judío Josefo lo citó. Padres de la iglesia primitiva como Tertuliano e Ireneo lo trataron como texto con autoridad. El propio Nuevo Testamento cita directamente de él. En el libro de Judas, versículo 14, el autor escribe: Enoc, séptimo desde Adán, profetizó acerca de estos hombres. La cita que sigue está tomada palabra por palabra de 1 Enoc capítulo 1, y Judas no se detiene ahí. 4 versículos antes, en el versículo 6, el mismo autor hace una referencia directa a los propios vigilantes. Escribe: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Eso no es una referencia vaga, es una paráfrasis directa de 1 Enoc, capítulo 10. Y el apóstol Pedro hace lo mismo. En 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, escribe: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a cadenas de oscuridad, reservándolos para el juicio. 2 de las cartas más importantes del Nuevo Testamento, escritas por 2 apóstoles diferentes, hacen referencia al mismo evento. Ángeles que pecaron, que ahora están encadenados, esperando el juicio final. No están hablando de la rebelión de Satanás. Esa historia es diferente. Satanás no está encadenado, sigue activo, según el Nuevo Testamento. Estos ángeles encadenados son algo distinto, son los vigilantes del monte Hermón. Entonces, ¿por qué desapareció el libro que los describía? Para el siglo IV, mientras la Iglesia estaba consolidando lo que se convertiría en el canon oficial de la Biblia, el libro de Enoc fue dejado fuera. La razón oficial fue que su autoría no podía verificarse. La razón no oficial es más sencilla, y muchos estudiosos ahora lo argumentan abiertamente. Lo que el libro de Enoc describía se consideró demasiado peligroso para que los creyentes comunes lo leyeran, así que lo eliminaron, y no le dijeron a nadie lo que habían retirado. Pero un grupo lo conservó. La Iglesia Ortodoxa Etíope nunca lo eliminó. Hasta el día de hoy, el libro de Enoc forma parte de su Biblia. Sobrevivió en Etiopía en lengua ge'ez durante más de 1000 años, mientras el resto del mundo olvidó que existía. Hasta que esos rollos fueron encontrados en las cuevas. Cuando los estudiosos tradujeron los fragmentos de Qumrán, descubrieron que la comunidad que escondió esos rollos, los esenios, había considerado el libro de Enoc absolutamente esencial. Tenían más copias de él que de casi cualquier otro texto. Creían que explicaba algo sobre la historia humana que el Génesis solo insinuaba. Y la historia que contaba comenzaba en el monte Hermón. Esto es lo que dice ese libro. En los días en que los humanos empezaban a multiplicarse sobre la tierra, algo los estaba observando. El libro de Enoc los llama los vigilantes, en hebreo Irín. Eran una clase de seres angélicos cuyo trabajo específico, según el texto, era observar a la humanidad, vigilar, guiar cuando se les pidiera, pero no interferir, no intervenir, y sobre todo nunca cruzar ciertos límites. Hubo 200 de ellos que finalmente romperían esa regla. Y el texto es específico sobre cuándo ocurrió esto. Dice que el descenso de los vigilantes tuvo lugar en los días de Jared. Jared es una figura real en la Biblia hebrea. Aparece en Génesis capítulo 5, la 6ª generación desde Adán, el padre del propio Enoc.
y en hebreo su nombre no es casual. Yared, Yared, viene de la raíz Yarad, que significa bajar, descender. El padre de Enoc se llamaba literalmente descenso. Algunos rabinos antiguos creían que esto no era una coincidencia. Enseñaban que Yared recibió ese nombre porque nació en la generación en que los vigilantes bajaron. Toda su vida coincidió con el evento. Su hijo Enoc creció con el conocimiento de lo que había pasado y finalmente lo escribió en el libro que lleva su nombre. La cronología, si tomas las genealogías al pie de la letra, sitúa el descenso alrededor del año 3500 a.C., antes de las pirámides, antes de Stonehenge, antes de que las primeras ciudades de Mesopotamia alcanzaran su apogeo. Esto es antigüedad profunda, y según el texto, la primera gran rebelión en la tierra ya había ocurrido. El libro de Enoc dice que los vigilantes miraron desde sus posiciones y vieron a las hijas de los hombres, y las desearon. Pero uno de ellos, un vigilante llamado Semiasa, entendió lo que estaban a punto de hacer. Reunió a los otros y dijo algo que revela la naturaleza de su rebelión. Dijo: «Temo que al final no quieran hacer esto realmente, y yo sea el único que pague la condena por un gran pecado». Así que hicieron un pacto. Todos juraron juntos. Se ataron unos a otros con maldiciones mutuas, para que si alguno de ellos intentaba echarse atrás, todos fueran destruidos juntos. Nadie podía escapar de las consecuencias. Nadie podía dar marcha atrás. Y el lugar donde se encontraban cuando hicieron este juramento, según 1 Enoc capítulo 6, versículo 6, era la cumbre del monte Hermón. Por eso la montaña fue maldecida, por eso la llamaron Jerem, la consagrada, porque aquí fue donde ocurrió la rebelión. Este es el lugar donde 200 seres celestiales eligieron abandonar su misión y descender al mundo físico. Y no eran invisibles cuando llegaron. El texto enumera los nombres de los 20 jefes que los lideraban: Semiasa, Azazel, Armaros, Cocabel y 16 más, cada uno con un área de conocimiento, cada uno con algo específico que ofrecer a la humanidad. Porque los vigilantes no solo bajaron para tomar esposas, eso fue parte, pero no era todo el plan. Bajaron para enseñar, y lo que enseñaron cambiaría la civilización humana para siempre. Pero antes de entrar en lo que enseñaron, necesitas entender una cosa. El libro de Enoc insiste en que todo lo que vino después, todo lo que salió mal en el mundo antiguo, cada cosa oscura que los seres humanos aprendieron a hacer, se remonta a ese único momento, en esa única montaña. Aquí es donde todo empezó. Lo primero que Azazel enseñó a la humanidad fue cómo matar. Según 1 Enoc, capítulo 8, enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas. Les enseñó metalurgia, les enseñó a trabajar el hierro y el bronce de maneras que la naturaleza sola nunca habría revelado. Antes de Azazel, el texto sugiere, los humanos luchaban con piedras y palos. Después de Azazel, tenían la tecnología para hacer la guerra a una escala nunca antes vista. Pero eso fue solo el principio. Azazel también enseñó a las mujeres a pintarse el rostro. Les enseñó a oscurecerse los ojos, a adornarse con joyas, a teñirse el cabello. El texto trata esto no como vanidad inofensiva, sino como algo espiritualmente corrosivo. Los vigilantes estaban enseñando a la humanidad a seducir, a engañar, a presentar algo que no era real. Luego vinieron los demás. Barakijal enseñó astrología, la lectura de las estrellas para predecir el futuro. Otros enseñaron las señales del sol, las señales de la luna, la magia de las nubes, el lanzamiento de hechizos, la ruptura de encantamientos, todo conocimiento prohibido, todo entregado a humanos que nunca debieron recibirlo. Pero dos nombres en particular merecen atención.
Penemue, uno de los vigilantes más importantes, enseñó a los humanos a escribir con tinta sobre papel. El libro de Enoc trata esto como una corrupción, no porque escribir en sí fuera malo, sino porque Penemue enseñó a los humanos a registrar cosas que deberían haber sido olvidadas, a conservar mentiras, a falsificar. Y luego estaba Casdeja. Casdeja, según 1 Enoc, capítulo 69, enseñó a la humanidad el secreto de la serpiente. Enseñó a golpear al embrión en el vientre. Enseñó a golpear las almas. Los estudiosos no se ponen de acuerdo en qué significa exactamente esto, pero la lectura literal es perturbadora. Casdeja enseñó a los humanos a practicar abortos, a maldecir a los no nacidos y a atacar al espíritu mismo. Todo esto, según el texto antiguo, vino de aquella única noche en el monte Hermón. Pero esto es lo que a menudo se pasa por alto. Los vigilantes no impusieron nada de esto a la humanidad. Lo ofrecieron, lo intercambiaron a cambio de lo que ellos querían. Y lo que querían eran las hijas de los hombres. Y así se hizo el intercambio: tecnología por intimidad, conocimiento por acceso. Y los hijos que nacieron de esas uniones no eran humanos. El texto dice que eran algo diferente, algo mucho, mucho más grande. Génesis capítulo 6 contiene uno de los pasajes más extraños de toda la Biblia. La mayoría de la gente lo pasa por alto. Los pastores rara vez predican sobre él. Y cuando lo hacen, suelen espiritualizarlo en algo más seguro, algo menos perturbador, algo que no contradiga lo que ya crees sobre la Biblia. Intenta preguntarle a tu pastor directamente sobre Génesis 6. Pregúntale qué eran los hijos de Dios y quiénes eran los Nefilim y por qué ese pasaje está ahí. Observa lo que pasa. Porque la lectura literal del hebreo es casi imposible de aceptar si creciste en el cristianismo occidental, y sin embargo, los antiguos rabinos judíos lo consideraban uno de los textos más importantes de la Torá. Esto es lo que realmente dice: cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron como esposas a las que quisieron. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos eran los poderosos de la antigüedad, los hombres de renombre. Ese es todo el relato en 4 versículos, pero cada palabra está cargada de significado. La expresión hijos de Dios en hebreo es Bene Ha Elohim. En todos los demás lugares donde aparece en el Antiguo Testamento, en Job, en los Salmos, se refiere exclusivamente a seres angélicos, no a humanos, no a un linaje. Ángeles. La palabra Nefilim está aún más cargada. La mayoría de las traducciones la traducen como gigantes, pero la raíz hebrea nafal significa caer. Los nefilim eran los caídos, o, como algunos rabinos enseñaban, los que hacían caer a otros. Sus hijos, la descendencia híbrida de los vigilantes y las mujeres. El libro de Enoc es mucho más específico sobre lo que eran estos seres. Dice que crecieron hasta alturas de 300 codos. Ahora bien, ese número es casi con seguridad simbólico, pero incluso si lo reducimos a lo que otros textos antiguos sugieren, estamos hablando de seres humanoides de entre 3 y 4 metros y medio de altura, más fuertes que cualquier humano, más longevos, más inteligentes y, según el texto, completamente voraces. 1 Enoc, capítulo 7, describe lo que pasó cuando estos híbridos se quedaron sin alimento normal. Se volvieron contra la humanidad. El texto dice que consumieron el trabajo de todos los hombres hasta que los hombres ya no pudieron sostenerlos. Entonces los gigantes se volvieron contra los hombres para devorarlos. Empezaron a pecar contra las aves, las bestias, los reptiles y los peces. Comieron la carne unos de otros y bebieron la sangre.
Lee eso de nuevo. Bebieron la sangre, comieron carne humana. La descendencia de los vigilantes se había convertido, en el sentido más antiguo de la palabra, en algo parecido a caníbales, depredadores, seres que existían solo para consumir, y se multiplicaban más rápido de lo que los humanos podían reproducirse. La tierra, dice el texto, clamó. La mayoría de la gente piensa en el diluvio de Noé como una historia sobre la maldad humana, sobre un mundo que simplemente se había vuelto demasiado pecador para que Dios lo tolerara, y eso es parte. Pero el libro de Enoc te dice qué tipo específico de maldad había empujado al mundo más allá del punto de no retorno. Eran los Nefilim. Génesis capítulo 6 dice que la tierra se había llenado de violencia y que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La palabra hebrea para corrompido ahí es shahat. Puede significar moralmente corrupto, pero también puede significar biológicamente corrupto, alterado, dañado, algo que no debería existir. Algunas tradiciones rabínicas enseñaban que para la época de Noé, el linaje de los Nefilim se había extendido tanto que solo un puñado de linajes puramente humanos quedaban. El diluvio, en esta lectura, no fue solo un castigo por el pecado, fue un reinicio, una limpieza necesaria de un genoma que había sido contaminado por el descenso de los vigilantes. Y la Biblia lo insinúa directamente cuando describe a Noé. Génesis capítulo 6, versículo 9 dice: Noé era un hombre justo, perfecto en su generación. La palabra hebrea para perfecto es tamim, y tamim es interesante. En todos los demás contextos del Antiguo Testamento, cuando se refiere a un ser vivo, significa físicamente sin defecto. Un cordero tamim es un cordero sin deformidad. Un sacerdote tamim es un sacerdote sin defectos físicos. Algunos estudiosos han argumentado que cuando Génesis llama a Noé tamim, te está diciendo algo muy específico. Te está diciendo que el linaje de Noé, de todos los que quedaban vivos, era todavía puramente humano. El diluvio llegó. Los propios vigilantes, según Primera Enoc, fueron encadenados bajo la tierra para esperar el juicio final. Sus cuerpos fueron destruidos. Pero el libro dice algo interesante sobre su descendencia. El texto dice que cuando los Nefilim murieron en el diluvio, sus cuerpos físicos perecieron. Pero sus espíritus, al ser híbridos, no tenían un lugar a donde ir. No eran completamente angélicos, así que no podían regresar al cielo. No eran completamente humanos, así que no iban a la tumba. En su lugar se convirtieron en algo nuevo. Los espíritus de los Nefilim, dice el texto, vagarían por la tierra para siempre como espíritus malignos, espíritus inmundos, espíritus que causan aflicción, espíritus que buscan cuerpos humanos para habitar, porque ellos mismos ya no tienen uno. Si eso te suena familiar, debería. Es exactamente la categoría de seres que Jesús pasaría todo su ministerio expulsando de las personas. Pero esto es lo que a menudo se pasa por alto y lo que convierte la historia de los vigilantes en una de las más perturbadoras de todos los estudios bíblicos. Los nombres no desaparecieron. Uno de ellos en particular sobrevivió hasta el ritual más sagrado del calendario judío, el que mencionamos al principio de este video. Y la mayoría de los cristianos hoy, y la mayoría de los judíos, no tienen idea de lo que realmente están viendo cuando leen sobre él. Su nombre era Azazel, ya lo conocimos antes, era el vigilante que enseñó a los humanos metalurgia y armas, el que enseñó a las mujeres a pintarse el rostro, el que el libro de Enoc llama el arquitecto principal de la rebelión después del propio Semiasa. Según Primera Enoc, capítulo 10, Dios envió al arcángel Rafael específicamente para encargarse de Azazel. El texto dice: ata a Azazel de manos y pies y arrójalo a las tinieblas.
y abre un hueco en el desierto que está en Dudael, y échalo allí, y coloca sobre él rocas ásperas y afiladas, y cúbrelo de oscuridad, y que permanezca allí para siempre. Azazel, en otras palabras, iba a ser enterrado vivo en el desierto hasta el juicio final. Y 1500 años después, ese mismo desierto albergaría uno de los rituales más extraños de toda la Biblia hebrea. Levítico capítulo 16 describe el día de la expiación, Yom Kippur, el día más sagrado del año judío. El único día en que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, la cámara más interna del templo, y se paraba en la presencia de Dios mismo. El ritual requería 2 cabras. La primera cabra era sacrificada en el altar y su sangre era llevada al lugar santísimo como ofrenda por el pecado de la nación. La segunda cabra era diferente. El sumo sacerdote ponía sus manos sobre su cabeza y confesaba sobre ella todos los pecados del pueblo de Israel. Luego la cabra, que ahora cargaba con todo el pecado de la nación, era llevada fuera de la ciudad, llevada al desierto, a la soledad del páramo, para ser enviada, dice el texto, a Azazel. La mayoría de las Biblias en otros idiomas traducen esto como chivo expiatorio o para el chivo expiatorio, pero el texto hebreo no es ambiguo, usa un nombre propio, la Azazel, para Azazel. Durante más de 1000 años, en el día más sagrado de su calendario, los sacerdotes de Israel enviaban una cabra cargada con los pecados de toda la nación al desierto, específicamente al lugar donde Azazel estaba encadenado, como diciendo, estos pecados que tú inspiraste, llévatelos de vuelta, te pertenecen. El ritual se realizó cada año hasta la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo. La Mishnah, la recopilación de la ley oral judía, describe el procedimiento en detalle. La cabra era llevada por un hombre designado hasta el desierto, a un acantilado específico, y allí el hombre empujaba a la cabra por el precipicio, haciéndola caer sobre las rocas de abajo. El texto especifica que la cabra debía morir. Sus huesos debían romperse. No se le podía permitir regresar al campamento. El simbolismo no podía ser más claro. Los pecados del pueblo no solo estaban siendo eliminados, estaban siendo devueltos. Devueltos a aquel cuya rebelión los había introducido en primer lugar. Y esta es la parte que los cristianos especialmente necesitan entender. Cuando Jesús murió, murió durante el ciclo de la Pascua. Pero el libro de Hebreos insiste en que su verdadero contexto teológico era el día de la expiación. Toda su misión, según Hebreos capítulo 9, fue el cumplimiento de Yom Kippur. Él fue ambas cabras. Fue la sacrificada cuya sangre entró en el verdadero lugar santísimo, y fue el que cargó con los pecados del pueblo para siempre. El patrón que comenzó en el monte Hermón con la rebelión de Azazel estaba siendo respondido en la cruz, de forma permanente, definitiva. Azazel había dado a la humanidad el conocimiento que la corrompió. Jesús dio a la humanidad el sacrificio que la redimió. La rebelión en la montaña tenía un precio y estaba siendo pagado. Pero antes de llegar a la cruz, hay una pieza más de la historia antigua que necesitas entender, porque el diluvio en realidad no acabó con los gigantes. Algunos de ellos, de alguna manera, regresaron. La región que se encuentra directamente en la base del monte Hermón, en el lado oriental, se llama Basán. Hoy en día corresponde mayormente a los altos del Golán. Es un terreno áspero y rocoso, volcánico, salpicado de extrañas estructuras de piedra que los arqueólogos todavía no pueden explicar del todo. En el mundo antiguo, Basán tenía una reputación. En los textos ugaríticos, que son anteriores a la Biblia hebrea, la región de Basán se llamaba Bet-Hachén, que literalmente significa serpiente.
La religión ugarítica asociaba esta región con el inframundo, con el reino de los muertos, con seres que venían de abajo. Se consideraba un lugar liminal, una puerta de entrada, y cuando los israelitas entraron en la tierra prometida bajo Moisés, esta fue la región que tuvieron que conquistar primero. Se enfrentaron a un rey llamado Og. Deuteronomio capítulo 3, versículo 11, contiene uno de los versículos más sorprendentes de toda la Biblia, dicho con total naturalidad. Dice: porque solo Og, rey de Basán, había quedado del resto de los refaítas. He aquí que su cama era una cama de hierro, no está en Rabá de los amonitas. Su longitud era de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. 9 codos son aproximadamente 4 metros. 4 codos son aproximadamente 1,80 metros. La cama de Og medía 4 metros de largo. La Biblia te está diciendo claramente que este hombre era un gigante. Pero la palabra realmente importante en ese versículo es refaítas, porque los refaítas no eran simplemente humanos grandes. La Biblia hebrea usa varias palabras para los pueblos gigantes: nefilim, anaseos, emitas, susitas y refaítas. Y los refaítas están constantemente asociados con los muertos, con el inframundo, con algo antiguo que no debería haber sobrevivido. En múltiples pasajes del Antiguo Testamento, la palabra refaítas se usa para describir los espíritus de reyes muertos en el inframundo. Es la palabra hebrea para las sombras, los fantasmas de gobernantes antiguos. Y sin embargo aquí, en la tierra de Basán, a Og se le llama el último de los refaítas, un superviviente físico de un pueblo que no debería existir. La arqueología se vuelve aún más extraña cuando miras lo que realmente hay en Basán. Hay una estructura allí llamada Rugm el-Hiri, el montón de piedras del gato salvaje. Es un enorme anillo concéntrico de piedras de más de 150 metros de diámetro. Fue construido en algún momento entre el 3000 y el 2500 a.C. Nadie sabe quién lo construyó. Nadie sabe para qué servía. Es anterior a los hebreos en la región, y algunos estudiosos lo han conectado con el antiguo culto de los refaítas, un lugar donde se creía que los reyes muertos eran invocados desde el inframundo. Basán no era tierra normal. Los pueblos antiguos lo sabían, los israelitas lo sabían, y cuando Moisés ordenó la destrucción total del reino de Og, estaba ejecutando una orden de Jerem, la misma palabra que dio nombre a la montaña, consagrado a la destrucción, nada con vida, porque lo que había allí no debía estar allí. Pero los gigantes no terminaron con Og. Incluso después de que Moisés destruyera el reino de Basán, incluso después de que Josué conquistara la tierra prometida, el texto sigue mencionándolos, una y otra vez, en lugares donde no deberían existir. Números capítulo 13. Los espías que Moisés envía a Canaán regresan aterrados. Informan: vimos allí a los nefilim, los hijos de Anac que descienden de los nefilim, y nos parecía que éramos como saltamontes, y así les parecíamos a ellos. Deuteronomio capítulo 9. Moisés advierte a Israel sobre los anaseos. Dice: oye, Israel, hoy vas a cruzar el Jordán para entrar a desposeer naciones más grandes y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, los hijos de Anac, a quienes conoces y de quienes has oído decir: ¿quién puede resistir ante los hijos de Anac? Josué capítulo 11. Josué pasa años persiguiendo a los anaceos en las montañas de Hebrón, Debir y Anab. El texto es enfático: no dejó ninguno, excepto en 3 ciudades específicas: Gaza, Gat y Asdod. Recuerda esas 3 ciudades, porque 400 años después, un joven pastor llamado David caminará hasta un valle llamado Elá para enfrentarse a un campeón filisteo de la ciudad de Gat.
un hombre descrito en Primera de Samuel, capítulo 17, con casi 3 metros de altura. Un hombre cuya armadura pesaba unos 57 kilos. Un hombre cuya lanza tenía un asta como rodillo de telar. Goliat. Goliat no era simplemente un hombre grande. Primero de Samuel lo llama específicamente descendiente de los refaítas. Tenía hermanos, 4 de ellos, también gigantes, mencionados en Segundo de Samuel capítulo 21. Uno tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Los mismos refaítas, el mismo linaje que Moisés había intentado eliminar en Basán, el mismo pueblo cuyo rey Og había dormido en una cama de 4 metros. Se habían dispersado, se habían escondido y habían seguido reproduciéndose. Durante casi 1500 años después del diluvio, la Biblia sigue diciéndote lo mismo. Los gigantes no se han ido, solo son menos, y están concentrados en lugares específicos. Uno de esos lugares era la ciudad de Gat, de donde era Goliat. El otro, la fortaleza original, era la región alrededor del monte Hermón. Y todo este territorio, cada metro cuadrado de la tierra de los gigantes, existía bajo la sombra de una sola montaña. Pero la historia no termina en el Antiguo Testamento, porque 1200 años después de que Og de Basán fuera destruido, un rabino judío llevaría a sus discípulos hasta la base del monte Hermón. Se pararía frente a una cueva que todos los paganos de la región creían que era la puerta literal al infierno. Y diría algo que nadie en la historia había dicho antes. En el siglo I había una ciudad en la base del monte Hermón llamada Cesarea de Filipo. Se asentaba sobre un manantial natural que brotaba del costado de la montaña misma. Los griegos y los romanos habían construido un elaborado complejo religioso alrededor de ese manantial. Templos, santuarios, altares. En el centro de todo había una cueva. La cueva era ancha y profunda y estaba llena de agua. Nadie sabía qué tan abajo llegaba. Los griegos la llamaban la Gruta de Pan. Pan, el dios con patas de cabra de los lugares salvajes, del caos, de la sexualidad, del miedo. La palabra pánico viene de su nombre. Los lugareños creían algo específico sobre esta cueva. Creían que era una entrada al inframundo, la puerta a través de la cual los dioses de la cosecha descendían al Hades cada invierno y por la cual regresaban cada primavera. Cuando llegaban las lluvias, el manantial brotaba con más fuerza y creían que era porque los dioses estaban subiendo de vuelta a través de ese agujero en la montaña. Para comprobar si los dioses aceptaban sus ofrendas, los fieles realizaban un ritual, sacrificaban animales y arrojaban los cuerpos al agua de la cueva. Si el cuerpo desaparecía, los dioses lo habían aceptado. Si la sangre subía a la superficie, lo habían rechazado. Los rituales no se detenían en el sacrificio animal. Cesarea de Filipo era conocida en todo el mundo romano por sus ritos sexuales, prostitución en los templos, culto a la fertilidad. Algunos historiadores han sugerido que los fieles realizaban actos rituales con cabras como parte del culto a Pan. Este no era un lugar limpio, era, en todo el sentido que la palabra implicaba para un judío antiguo, una puerta al infierno, un lugar de demonios, un lugar donde la frontera entre mundos era delgada. Y los judíos del siglo I tenían una razón aún más antigua para evitarlo, porque lo sabían, lo recordaban, no lo habían olvidado. Este era el monte Hermón. Esta era la montaña donde los vigilantes descendieron. Este era el suelo que había sido maldecido. Aquí es donde todo comenzó. Y ahora, 2000 años después, los paganos habían construido su puerta al infierno en el lugar exacto donde la puerta se había abierto por primera vez. Este es el contexto que necesitas para entender Mateo capítulo 16.
El texto dice que Jesús llevó a sus discípulos específicamente a Cesarea de Filipo. ¿Por qué? Él era un rabino judío. Sus discípulos eran pescadores judíos. Ningún judío practicante habría ido voluntariamente cerca de ese lugar. Habrían caminado kilómetros de más para evitarlo. Pero Jesús los llevó allí a propósito. Y mientras estaban parados allí, casi con seguridad, a la vista de la gruta de pan, a la vista del monte Hermón alzándose sobre ellos, les hizo una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Le dieron varias respuestas. Juan el Bautista, Elías, Jeremías, uno de los profetas. Entonces les preguntó, ¿pero ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro, de pie ante la puerta del infierno mismo, con la montaña maldita detrás de él, dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Y Jesús le respondió, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». La mayoría de los cristianos leen ese versículo e imaginan a Jesús diciéndolo en algún lugar neutro, un aula, un campo, una barca, pero lo dijo aquí, en el monte Hermón, frente a la cueva que los paganos llamaban las puertas del infierno, sobre el suelo exacto donde los vigilantes habían descendido 4000 años antes. No estaba hablando en metáfora, estaba de pie en el campo de batalla declarando la guerra. Estaba diciendo, en efecto, aquí es donde empezó, y aquí es donde termina. Voy a construir algo justo aquí, sobre esta roca maldita, que el infierno mismo no podrá detener. Y luego, 6 días después, fue un paso más allá. Subió la montaña. Mateo capítulo 17 comienza con una nota geográfica extraña. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Durante siglos, la tradición cristiana identificó esta montaña como el Monte Tabor, una colina modesta en Galilea. Pero el Monte Tabor presenta un problema. No está cerca de Cesarea de Filipo. No es un monte alto, y el texto especifica que esto ocurrió después de 6 días, es decir, 6 días después de que Jesús y los discípulos habían estado de pie frente a las puertas del infierno. Un número creciente de estudiosos hoy argumenta que la montaña de la Transfiguración no fue el Tabor en absoluto, fue el Hermón. La geografía encaja, los discípulos ya estaban en la base del Hermón. El texto lo llama un monte alto, y el Hermón es el pico más alto de toda la región. 6 días de ascenso los habrían puesto cerca de la cumbre. Y si estaban en el Hermón, entonces el simbolismo de lo que ocurrió después se vuelve casi insoportable. El texto dice que en la cima de esa montaña Jesús fue transfigurado. Su rostro comenzó a brillar como el sol. Sus ropas se volvieron blancas como la luz. Y 2 figuras aparecieron con él, Moisés y Elías. Piensa en dónde está ocurriendo esto. En la misma cumbre donde 200 vigilantes descendieron para corromper a la humanidad, Jesús ascendió para revelar su gloria a la humanidad. Sobre el suelo donde los ángeles una vez cayeron, el Hijo del Hombre fue elevado. Sobre la montaña que los textos antiguos llamaban Jerem, la maldita, la consagrada a la destrucción, Jesús se paró en una luz cegadora con Moisés, el dador de la ley, y Elías, el mayor de los profetas. Las 2 figuras humanas que, en toda la escritura hebrea, representaban más claramente el pacto de Dios con la humanidad. Y entonces una voz vino del cielo, la misma voz que había hablado en su bautismo. Dijo, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escúchenlo». La antigua rebelión estaba siendo respondida en su propio terreno. Toda historia tiene un principio y un final.
Y si el libro de Enoc tiene razón en que la corrupción del mundo comenzó en la cumbre del monte Hermón, entonces los evangelios te están diciendo algo extraordinario. La restauración del mundo comenzó en el mismo lugar exacto, el lugar donde el cielo cayó a la tierra por primera vez, y luego, milenios después, el lugar donde el cielo tocó la tierra de nuevo, pero esta vez no para corromperla, para salvarla. Pero hay una cosa más que Jesús dijo sobre todo esto, y puede que sea la pieza más inquietante de toda la historia. Durante su ministerio, a Jesús le preguntaron sobre el fin de los tiempos. ¿Cuándo vendría? ¿Cómo se vería? ¿Cómo lo sabría alguien? Su respuesta está registrada en Mateo capítulo 24 y Lucas capítulo 17, y es breve, casi dicha de paso, pero cada estudioso que ha lidiado con la tradición de los vigilantes ha tenido que enfrentarse a ella. Dijo: como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. La mayoría de los cristianos leen eso como una declaración general sobre la maldad. La gente era mala en tiempos de Noé. La gente será mala en los últimos días. La comparación es moral. Pero léelo a la luz del libro de Enoc. Léelo a la luz de Génesis capítulo 6. Léelo a la luz de todo lo que acabamos de hablar. ¿Cómo eran realmente los días de Noé? Eran los días en que seres angélicos cruzaron la frontera entre mundos, cuando hijos híbridos caminaban por la tierra, cuando conocimiento antiguo y prohibido estaba siendo ofrecido a la humanidad por seres que nunca debieron haber bajado. Los días de Noé no eran solo moralmente malos, estaban sobrenaturalmente contaminados. Y Jesús dijo: así será de nuevo. El libro de Enoc está de acuerdo. En sus secciones finales, contiene una profecía de lo que llama los últimos días. Describe a los vigilantes siendo liberados de sus cadenas para una última rebelión. Describe a los espíritus de los Nefilim levantándose. Describe un mundo en el que la antigua corrupción regresa con toda su fuerza, justo el tiempo suficiente para que el juicio final caiga. Y si prestas atención al mundo que te rodea hoy, puede que empieces a notar algo más. Las mismas cosas que los vigilantes enseñaron a la humanidad hace 4000 años están siendo celebradas ahora como progreso. Los mismos límites que ellos violaron están siendo disueltos. El mismo conocimiento prohibido está siendo renombrado como iluminación. Si eso es coincidencia o un patrón, es una pregunta que cada persona tiene que responder por sí misma. Algo comenzó en el monte Hermón hace 4000 años. Fue respondido en la cruz. Pero los textos antiguos insisten una y otra vez en que la historia no ha terminado. Y hay una pista más, enterrada en la propia historia de Israel, de que la atracción de la montaña sobre el alma humana nunca se ha detenido realmente. Cuando las 12 tribus de Israel entraron en la tierra prometida, a cada una se le asignó un territorio. A la tribu de Dan se le dio tierra en la costa mediterránea, pero no se quedaron allí. No pudieron mantenerla contra los filisteos, así que migraron al norte, buscando territorio sin reclamar. Lo encontraron en la base del monte Hermón. El libro de Jueces, capítulo 18, cuenta la historia. 600 guerreros de Dan subieron al norte, atacaron una ciudad cananea pacífica llamada Lais, masacraron a sus habitantes y renombraron la ciudad como Dan. Pero en su camino al norte se habían detenido en la casa de un hombre llamado Micá. Y Micá había construido un santuario privado, una imagen tallada, un efod, dioses domésticos. Incluso había contratado a un sacerdote personal. Y los hombres de Dan se llevaron todo: el ídolo, el sacerdote, el efod, los dioses. Los llevaron a su nueva ciudad y los establecieron como la religión de su tribu.
En la base del monte Hermón, la tribu de Dan se convirtió en la primera tribu de Israel en institucionalizar la idolatría. Siglos después, cuando el reino de Israel se dividió en dos, el rey Jeroboam hizo un cálculo político. Sabía que su pueblo seguía yendo a Jerusalén a adorar, y sabía que si continuaban haciéndolo, eventualmente querrían reunirse con Judá. Así que estableció dos sitios alternativos de adoración, dos becerros de oro, uno en el sur, en Betel, y uno en el norte, en Dan, en la base del monte Hermón. Durante los siguientes 200 años, un becerro de oro estuvo al pie de la montaña donde los vigilantes habían descendido. Los israelitas hacían peregrinación allí, quemaban ofrendas, celebraban fiestas, sobre el suelo exacto que se suponía estaba bajo Jerem. El profeta Amós eventualmente declararía juicio sobre ese altar. Los asirios eventualmente lo destruirían. Pero el patrón es llamativo. Cada vez que una falsa religión brotaba en Israel, parecía encontrar su camino de regreso a esta única montaña. Como si algo en esa tierra los estuviera llamando. Como si la maldición siguiera activa. Y la montaña misma no ha quedado en silencio. En diciembre de 2024, tras el colapso repentino del régimen de Asad en Siria, las fuerzas israelíes cruzaron a territorio sirio y tomaron el control del lado sirio del monte Hermón. Por primera vez en más de 50 años, toda la cumbre quedó bajo un solo mando militar extranjero. Probablemente no viste los titulares, fueron breves. El monte Hermón es un activo estratégico, decían los informes, nada más. Pero hazte esta pregunta: de todas las montañas de la tierra, ¿por qué es esta la que se encuentra en la frontera de 3 países y una línea de observación de las Naciones Unidas? ¿Por qué es esta la que ve guerra en cada generación? ¿Por qué es esta la que los soldados extranjeros siguen intentando controlar una y otra vez durante miles de años? El libro de Enoc dijo que los vigilantes serían liberados un día, al final de los tiempos, para una última rebelión. Nombró la montaña donde habían descendido. Y 2000 años después de Cristo, los estudiosos que investigan estos textos en serio ya no son una minoría marginal. Académicos como Michael Heiser, profesores del proyecto Bible Project, una nueva generación de lectores de la Biblia que están regresando silenciosamente a Génesis capítulo 6 y leyéndolo como lo hacían los antiguos rabinos, literalmente, no como metáfora, no como mito, como historia. La mayoría de la gente que visita el monte Hermón hoy no tiene idea de lo que pasó allí. El libro de Enoc sigue siendo leído en Etiopía, en bibliotecas universitarias, en comunidades religiosas que nunca lo dejaron ir. Génesis capítulo 6 sigue en tu Biblia, aunque la mayoría de los predicadores se lo salten. Las puertas del infierno siguen ahí, en Banias, todavía fluyendo, todavía vertiendo agua hacia el río Jordán. Y la montaña permanece donde siempre ha estado, observando, guardando su secreto. El lugar donde los ángeles descendieron, el lugar donde nacieron los gigantes, el lugar donde el Hijo de Dios declaró la guerra al infierno mismo y donde la luz del cielo atravesó por un momento para mostrar a los discípulos cómo sería el final de la historia. Una montaña, 2 descensos y una historia que, si lees los textos antiguos, no ha terminado ni de lejos. Antes de irte, una pregunta. ¿Habías escuchado algo de esto antes? El ritual de Azazel, los vigilantes, el significado del nombre Hermón, la razón por la que Jesús eligió esa montaña exacta. ¿Alguien te había dicho que estas cosas existían en la Biblia? Déjamelo saber en los comentarios, porque tengo verdadera curiosidad por saber cuántas personas están escuchando esto por primera vez hoy. Y si esto te sorprendió, no estás preparado para lo que el libro de Enoc dice que viene después, porque la rebelión en el monte Hermón fue el primer descenso.
pero la profecía final de Enoc describe un segundo, al final de los tiempos, con consecuencias mucho peores que el primero. Ese video está en pantalla ahora. Haz clic, suscríbete para más historias como esta, las que nunca llegaron a los sermones con los que creciste, y nos vemos en el siguiente.